Entonces vamos a ir a la Biblia. El primer versículo de la Biblia es Juan 1:1. Entonces vamos a ir a Juan 1:1. Ese es el primer versículo de la Biblia. No es Génesis 1:1 porque Génesis 1:1 es el que primero está escrito, pero el primer versículo de la Biblia es Juan 1:1 porque es el que más atrás nos enseña información, ¿cierto? Es Juan 1:1. Entonces vamos a leer. Ustedes lean para que me ahorren a mi voz, porque si es que estoy como mal de la voz. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer Juan 1:1? Dale. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Ese lo habíamos oído ya, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? A mí Juan, el capítulo 1 de Juan para mí es de los capítulos más bonitos de la Biblia. Entonces dice que en el principio era el verbo. Entonces ese es el primer versículo porque es el versículo que nos habla más atrás. Lo más atrás de la Biblia es ese versículo. La información más atrás. ¿Qué nos dice? Nos está hablando de la eternidad anterior, es decir, antes del principio. Y nos dice que ya en el principio era el verbo. Hay algunas otras traducciones que dice la palabra. Era la palabra. Pero dice era, usa el verbo era. Ese verbo es el verbo ser o estar, el verbo to be en inglés, ser o estar. Es decir, que no solo estaba, sino ya era. Ya usa como si ya existía, ya estaba. Antes del principio ya estaba el verbo. Eso es lo que nos está diciendo. En el principio era el verbo, es decir, ya estaba el verbo antes del principio. Cuando fue el principio, ya era, ya había esencia, ya había ser del principio, ya era el principio, el verbo o la palabra, ya era la palabra antes del principio. Y luego dice que, y la palabra o el verbo estaba con Dios, o era con Dios también, dice alguna traducción. Es decir, que además estaba antes del principio, pero también estaba Dios. Sí, ahí se refiere Dios a Dios Padre, al Padre. Pero luego dice, y el verbo era Dios. ¿Sí? Es Dios mismo. Nosotros sabemos, como cristianos, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo que está diciendo es que ya estaba antes del principio. Pero vamos a empezar a razonar ese versículo. Entonces, vamos a razonarlo. En el principio, o sea que hubo un principio. Primero, hubo un principio. Pero antes de ese principio ya era el verbo o ya era la palabra. Pero ¿qué es palabra? ¿Qué es palabra? Pensemos. Yo les voy a preguntar hartas cosas. Palabra denota acciones, pero ¿qué más denota? Porque no todas las palabras denotan acciones. ¿Qué es una palabra? Un contenido, o sea, es algo que significa algo, ¿cierto? Las palabras significan cosas. ¿Cómo? Sí, como un manto que da a entender algo, ¿cierto? Información, nos pasan información, significan cosas. ¿Cómo es una palabra? ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo es una palabra? ¿Con qué? ¿Sílabas? ¿Más pequeño que las sílabas? ¿Qué hay? Letras, ¿cierto? Vocales y consonantes, letras. O sea que las palabras es una reunión de letras que significan algo, un orden de letras. Nosotros le damos a esas letras un orden y en cada idioma le damos unos órdenes y significan cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos casi las mismas letras del idioma inglés, como letras, ¿cierto? Pero el orden es diferente, ¿sí? Entonces nosotros hemos hecho un orden para que este orden de caracteres, es decir, de letras, signifiquen esto, ¿sí? Mientras que ese mismo orden en otro idioma no significa nada, ¿cierto? Ellos tienen otros órdenes. Eso es una palabra. Entonces la palabra significa algo. Es algo que hace que podamos entender una idea, un concepto. Eso es una palabra. Entonces hay algunas traducciones que dicen, en el principio era la palabra. Pero hay otras, como las que leímos, que dice que en el principio era el verbo. Me gusta más la traducción verbo que palabra, que ahí es, como dijo Jorge, la acción, ¿cierto? Porque ¿qué es un verbo? Una palabra que implica acción, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces en el principio había una palabra que implica acción, o estaba el verbo.
Lo que nos está diciendo Génesis 1:1, ya estaba el verbo. Pero ¿acaso venimos a una clase de gramática? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué aparece verbo? ¿No sería mejor que hubiera dicho en el principio estaba Cristo o ya era Cristo? Eso sería más fácil, ¿cierto? Más fácil de entender el versículo. Pero ¿por qué ponen palabra o por qué pone verbo? Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a entender en el griego, ¿qué dice ahí? Dice, en el principio era el logos, y usa la palabra logos. Hay pocas traducciones que traducen logos, pero logos es una palabra en español que también es una palabra en griego. Se ha traducido exactamente igual logos del griego a logos en español. En el principio era el logos, esa debería ser la mejor traducción. O si queremos explicar qué es el logos, entonces en el principio era la palabra accionada bajo razonamiento. Eso es el logos. Porque del logos viene la raíz logía y lógica. ¿Sí? El logos es raíz para logía y para lógica. ¿Cierto? ¿Y qué es logía? Logía es orden. El orden es la logía. ¿Sí? La logía es el diseño. Entonces, si yo quiero saber cuál es el orden de la Tierra, yo estudio geología. ¿Sí? Que es el orden de la Tierra. Geo, tierra, logía, orden. Entonces, la palabra que viene ahí es logos. El logos es la palabra accionada, o sea, el verbo, ¿sí? La palabra accionada bajo razonamiento, bajo un diseño, bajo una lógica. Cristo es la palabra accionada bajo una lógica. ¿Cuál diseño? ¿Cuál lógica? Él es Dios mismo. La lógica de Dios, y eso es lo que nos dice el versículo. Él es Dios. Es decir, que Cristo lo que hizo fue exponer la palabra en vivo y en directo con el diseño de Dios. ¿Sí? Eso es, o sea, con la esencia de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque logos quiere decir la palabra accionada bajo razonamiento. Es decir, que desde el principio hay un orden, pero no solo hay un orden, sino hay una forma de identificar el orden, que se llama razonamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es Cristo? La palabra, ¿sí? Entonces, esta es la palabra de verdad, la Biblia. La palabra de verdad. Dice que esto es la palabra de verdad. Y Cristo es la palabra viva. Dice la palabra de Dios, que Cristo es la palabra viva. ¿Qué es? Cristo es la Biblia en práctica. El ministerio de Cristo en la tierra fue la Biblia puesta en práctica. ¿Sí? El ejemplo de Cristo es la Biblia en full HD extremo, ¿sí? Totalmente práctica. Eso es Cristo, la Biblia practicada. Pero ¿cómo? Bajo un orden, el orden de Dios. Bien, entonces desde el principio ya estamos hablando de razonar, pero casi en una iglesia no se habla de razonar. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento en Europa que se llamó el racionalismo. Y el racionalismo decía, Dios no existe, el hombre es el animal más evolucionado, ¿sí? El animal superior, ¿sí? Y es el que puede, ¿sí?, llegar al conocimiento. Entonces, como no todos podemos llegar a todo el conocimiento, entonces el conocimiento se debe racionalizar. Pero ¿de dónde viene el racionalismo? De racionalizar, es decir, de ración. La palabra ración implica dividir. Si ustedes han ido al ejército, ¿sí?, en el ejército le dan la ración a los soldados. Es decir, que de la comida que prepararon, dividen la comida en partes. Eso se llama ración. Dividir en partes es ración. O cuando, por ejemplo, no ha llovido, entonces tenemos que hacer el racionamiento de energía, que es dividir la energía que hay en partes, ¿sí? Eso es ración. Y de ahí viene la idea del racionalismo, de dividir el conocimiento en partes. Pero dividir el conocimiento sin Dios. Entonces, como iglesia, ¿sí?, dijimos, claro, como el racionalismo implica dividir el conocimiento, implica conocer, implica estudiar, pero sin Dios, entonces mejor no razonemos. Pero razonar viene de razón. No viene de ración, sino de razón. Razón es lo que muestra la evidencia de la verdad. ¿Quién tiene razón?
el que tiene la evidencia de la verdad. Bien, la razón, ¿sí?, es función del razonamiento, de conocer, de entender. Bien, entonces sí podemos razonar. ¿Razonar qué es? Entender el logos de Dios. Eso es razonar. Entender el orden de Dios. Bien, eso es razonar. Entonces razonar implica a Dios. Yo no puedo razonar si no tengo a Dios. Yo solo puedo pensar, que son dos cosas diferentes. Ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias. Pero razonar implica a Dios. Pero en la iglesia, como el racionalismo fue un movimiento sin Dios, entonces nos dijeron: no saque, no razone, créalo. Créalo, pero sin razonar. Y por eso es que entonces los evangélicos teníamos y aún tenemos fama de ser estúpidos e ignorantes. ¿Por qué? Porque no razonamos. Pero este libro está escrito, ¿sí?, para que lo razonemos con el orden de Dios. Aquí está el orden de Dios. Pero está escrito es para que lo razonemos. No es una descripción. Es un libro para razonarlo. Porque es que eso es lo que nos hace ver a Dios en vivo y en directo. Porque es que Cristo es el Logos. Es todo lo que existe razonado. Eso es Cristo, ¿sí?, el Logos. Bien, entonces ese es el primer versículo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que antes del principio ya estaba Cristo, ya Cristo estaba con el Padre y Cristo era Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está enseñando? Primero, que antes del principio ya estaba Dios. Y no solo estaba Dios como Padre, sino como Hijo y también como Espíritu Santo. Porque el hecho de que esté el Padre y el Hijo, inmediatamente está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de ellos mismos, de Él mismo como Dios, de ellos mismos, ¿sí? Lo que hace que haya comunión entre el Padre y el Hijo. Entonces está la Trinidad o la Triunidad. Antes del principio ya está Dios. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Y además no solo estaba Dios, sino había un orden. Dios tiene un orden, pero es el orden de su naturaleza. Nadie creó el orden de Dios. Nadie ordenó a Dios, sino que Dios mismo en su esencia es el Logos, ¿sí? Es el orden de todas las cosas. Por eso, todas las cosas, si seguimos leyendo ahí el versículo 3 de Juan 1, dice que todas las cosas para Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que existe existiría, ¿cierto? Es decir, que todas las cosas, esta silla, tiene logos de Dios. Cualquier cosa que exista, tiene logos de Dios. ¿Sí? Por eso, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice Colosenses 1:16. Entonces, el logos de Dios está en todo lo que existe. Y eso es lo que nos está diciendo Juan 1:1. Entonces, está diciendo que en la eternidad anterior, es decir, antes del principio, ya estaba Dios, ya Cristo estaba con el Padre y ya Cristo mismo es Dios. Esa es la Trinidad. Cristo es una forma de Dios, ¿sí? Ellos no son personas, de pronto les han enseñado personas, pero usted va a la Biblia, en ningún lado dice que ellos sean personas. No dice. Dice que son formas. ¿Sí? Usted lee Filipenses y dice que él no tuvo, ¿sí?, reparo en que él, que era en forma de Dios, rebajarse a tener forma humana. Ellos son formas, es el mismo Dios en tres formas, ¿sí? Y esas formas es de acuerdo a, ¿sí?, lo que van a hacer. Bien, listo, entonces estaban antes ahí en toda la eternidad anterior. El concepto de eternidad es difícil para nosotros. No entendemos qué es la eternidad. Cuando yo digo eternidad anterior, ¿cuánto tiempo es? No es tiempo, es un concepto que no hay tiempo. Porque si hubiera tiempo, entonces no sería eterno. Tendría principio y fin. Dios no tiene tiempo, aunque Él hace una cosa y puede después hacer otra. Entonces sí tiene causalidad, pero la causalidad no es necesariamente un tiempo, porque el tiempo tiene que medirse. ¿Bien? Entonces Él tiene causalidad, hace primero esto y luego hace esto, ¿sí? Pero no tiene tiempo, es eterno. Una persona, alguien que es eterno, pues no tiene tiempo. Entonces es difícil para nosotros porque nuestro logos, ¿sí?, fue hecho solo en 3 dimensiones. Nosotros solo vivimos en 3 dimensiones. ¿Cuáles son nuestras dimensiones? ¿Cuáles son? Largo,
ancho y alto, ¿cierto? Ok. Entonces nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, siempre. Así nos diseñó Dios. Yo sé que esto que estamos viendo hoy va a haber mucha información. Ustedes van a salir de así todos cabezones, pero la necesitamos para ver lo siguiente. Entonces estamos nosotros en 3 dimensiones, ¿cierto? Largo, ancho y alto. Así nos diseñó Dios. Dios no está en 3 dimensiones. La Biblia nos dice que Él cruzó una pared, ¿sí? Y no la cruzó como espíritu, sino la cruzó como ser físico, con cuerpo físico. Porque luego Tomás lo tocó, ¿cierto? Con cuerpo físico. Para usted poder hacer eso, ¿sí?, necesita más dimensiones para poder atravesar una pared. Eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es un principio científico. Resulta que Heisenberg, ¿sí?, fue un científico que empezó a mirar cómo se comporta la materia. Y resulta que después de que estudiamos cómo era el átomo, entendimos que el átomo, primero, sí tiene tomos. O sea, átomo quiere decir sin tomos, pero el átomo sí tiene tomos. Es decir, sí se divide. Y se divide en protones, neutrones y electrones y partículas subatómicas, que son como 80 y pico de partículas. Ya vamos, ¿sí?, diferentes tipos de partículas. Cada vez encontramos más, ¿sí? Pero el átomo es algo muy pequeño, muy pequeño, pero tiene partes. El átomo es tan pequeño que, pastor, yo voy a necesitar un tablero. ¿Se acuerda que voy a necesitar para esta sesión un tablero? No sé, de pronto el muchacho me puede dar un tablerito. Sí, un tablerito. Se me olvidó decirle ahorita, yo voy a estar tomando agua y Coca-Cola todo el día. Y no es que me fascine la Coca-Cola, pero es que si ven que estoy como mal de la voz, entonces tiene uno que tomar algo con azúcar. Voy a tomar Coca-Cola. Hágale, si tienen preguntas levantan la mano. Sí, Juan pudo ver el logos. Si voy a definir en una palabra qué es el logos de Dios en todas las cosas, sí existe esa palabra. Se llama, y está en Juan en sus cartas, sobre todo en primera carta de Juan, amor. Amor es la palabra para definir a Dios. Dios a la larga al final es amor. Pasa la fe, la esperanza, la ciencia ya pasó, se acabó, ¿sí? Queda la fe, la esperanza y el amor. Y de todos queda el amor. Dios es amor. Y amor es el logos de Dios. Si esta silla tiene un logos, tiene un orden, ¿sí?, es porque existe amor. ¿Por qué? Porque mire, ahora nos podemos sentar. Antes no habían sillas, ¿cierto? Eso es un acto de amor. Entonces, el logos de Dios es el amor. Ese es el logos de Dios. Bien, pero el amor se expresa de muchas formas, ¿sí? Porque todo está, en todo lo que existe, puedo ver el amor de Dios. ¿Cómo le llamo al amor de Dios cuando yo lo veo en diferentes cosas? Providencia. Es lo que llamamos la providencia de Dios, el cuidado de Dios por nosotros, ¿sí? Eso es. Entonces es el logos. Y eso fue lo que vio Juan, ¿sí?, el amor. Por eso en primera carta de Juan, eso es lo que él habla. Podemos hacer lo que queramos, pero si no tenemos amor, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no logramos el logos, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, eternidad es difícil de entenderlo, porque para entender la eternidad no deberíamos tener tiempo, pero nosotros tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un principio. En el principio empezó el tiempo, porque si hay un principio fue porque las cosas empezaron, y si después de ese principio siguieron otras cosas, entonces ya hay tiempo. ¿Sí me hago entender? Ya puedo medirlo. ¿Cuándo empezó y en qué estoy ahora? Entonces ya hay tiempo. Mientras que si alguien es eterno, pues no puedo medirlo, porque ¿desde dónde voy a empezar a medirlo? ¿Sí me hago entender? Eso. No tiene principio ni fin. Bien. Entonces la eternidad es algo que no es tan fácil de entender.
Pero lo que nos dice Juan 1:1 es que desde antes del principio ya estaba Dios, ¿sí? En toda la eternidad anterior. Ya era. No solo nos dice estaba, sino era. Y ese era es muy importante. Porque no solo nos dice era, nos dice que estaba, ¿sí? Pero que Él era mismo Dios, pero usa ese verbo era, ¿sí? Es decir, es el verbo del nombre del Padre. ¿Cómo se llama Dios Padre? ¿Cuál es el nombre de Él? Tiene un nombre. Del Padre, de Dios el Padre. Es el nombre en hebreo. Yo soy, exacto, ese es el nombre en español. Pero ¿qué significa el nombre yo soy? Ahí está perfecto, eso está perfecto, pongámoslo aquí en una sillita. Aquí contra Fresquis. No, dale, mira, lo ponemos aquí y sale. Eso, no complicarnos, somos colombianos, yo soy colombiano, eso fresco. Bien, entonces, el nombre es yo soy. ¿Pero qué significa ese nombre? Yo soy. ¿Qué significa ese nombre? Yo soy todo. ¿Cierto? Yo soy. Ese es, yo soy cualquier cosa. Por ejemplo, yo estoy estudiando el fútbol. Supongamos. Entonces yo estoy estudiando el fútbol. Cuando yo hago toda mi masterización del fútbol, ya soy un maestro en el fútbol. Encuentro el logos de Dios en el fútbol. Y me doy cuenta que Él es el fútbol. ¿Sí? Eso es Dios, el Padre. Yo soy todo. Él fue el que creó todo. El que revela todo es el Padre. Él es todo. Esta silla tiene el yo soy. Él es esta silla. No porque esta silla sea Dios. No, eso sería panteísmo. ¿Sí? Sino porque aquí en esta silla yo puedo ver el logos de Dios, el diseño de Dios. Bien. Entonces eso es el yo soy. Yo soy es decir, estudia todo lo que quieras y al final te vas a dar cuenta que yo soy. ¿Sí? Es decir, cuando tú te das cuenta del logos de Dios, es como Dios diciéndonos pequeños saltamontes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo a Job? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque ¿qué es el libro de Job? El libro de Job es que viene Satanás a presentarse ante Dios y le dice Dios, bueno, ¿qué estabas haciendo? No que Dios no sabía qué estaba haciendo Satanás, sino a ver, de cuentas. Satanás, sí, mira, pero es que con Job no he podido. ¿Cierto? Le dice, porque tú le tienes un cerco de ángeles, dice la palabra. ¿Cierto? Entonces hay un cerco. Dios sí pone un cerco de ángeles, claro. ¿Por qué? Pues porque Job obedecía. Pero si tú le quitas ese cerco y dejas que yo lo casque, yo lo tiente, si vas a ver que reniega de ti. ¿Y qué dice Dios? Listo, hágale, pero no lo mate. Listo. Y empieza Satanás a trabajar con Job. La esposa, los hijos, los amigos lo hacen, ¿sí? Enfermo. Y cuando llega al capítulo 28, creo, reniega. Todo antes del 28, Job firme con Dios. No, Dios es firme, Dios no sé qué. Refirme. Pero llega un momento en que ya los amigos se la tienen tan montada que dice, Dios, y reniega de Dios. Pero cuando él reniega de Dios, Dios le habla y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando el mundo? O sea, ¿qué le dijo? Yo soy todo. ¿Sí? Pequeños saltamontes. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando el mundo? ¿Cierto? ¿Y qué responde Job? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué vio Job? El logos. Entendió a Dios. Entendió el orden. Bien, entonces eso, ¿sí? Eso es ver, ¿sí? A Dios. Pero para nosotros no es fácil entender eso. No es nada fácil entender eso. Entender eternidad es algo difícil. Dios es eterno, nosotros no. Entonces es difícil. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces vamos a cerrar los ojos cada uno y yo les voy a decir una palabra y ustedes y listo, y luego le voy a decir otra y otra. Entonces listo, la primera palabra que les voy a decir es libro. Luego vamos a decirles carro. Luego rosas. Ahora eternidad. Bien, entonces abramos los ojos. ¿Qué pasó cuando les dije libro?
Ustedes vieron un libro, unas letras, alguna impresión, ¿cierto? Cuando dije carro, se imaginaron un carro. Rosas, ¿vieron una rosa en su cerebro? Sí. Pero cuando dije eternidad, ¿qué pasó? En blanco, ¿cierto? En blanco. Eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para entender la eternidad. No tenemos una imagen de la eternidad. No puede haber, ¿sí? Pues si no tendría que haber tiempo, ¿cierto? Entonces no entendemos esa eternidad. Pero Juan 1.1 nos habla de la eternidad anterior. Bien, entonces vamos a mirar para qué fuimos a la clase de física. Entonces, nosotros en la clase de física fuimos y vimos un capítulo en física que se llama vectores, o también en álgebra, pero generalmente lo ven en física. Depende, si el colegio es muy buen nivel, no ven en física, sino en álgebra. Bien, entonces, este es un vector que se llama segmento. Es un segmento. Si habían escuchado de segmento, ¿cierto? Eso lo vimos en el colegio hace años, pero bueno. ¿Qué es ese segmento? Significa la idea de un ateo. Eso es un ateo. ¿Sí? Tiene un principio, nació, creció, reprodució y muere y ya. No más, se convierte en abono. Listo. Eso es la idea de un ateo. Veamos el vector de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro vector? Ese es el vector nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que hubo un principio. Y nosotros también sabemos que tuvimos un principio porque fuimos creados. Pero la palabra de Dios nos enseña que no tenemos fin. Fuimos creados como espíritus sin fin. Tenemos principio, pero no tenemos fin. Tenemos un predestino, una predestinación. La predestinación es la eternidad. Antes de hacernos, se nos dio un destino. Y eso es predestinación. Y ese destino, ¿cuál fue? La eternidad. Nosotros vamos a existir eternamente. Lo que pasa es que acá venimos a la tierra a saber en dónde. La eternidad con Dios se llama vida eterna. La eternidad sin Dios se llama condenación eterna. ¿Ven? Acá decidimos. Pero por eso nosotros tenemos un principio y no hay fin. Pero ¿cómo es el vector de Dios? Eterno. Ese es el vector de Dios, sin principio y sin fin. Bien. Para entender esto mejor, entonces nosotros fuimos a una clase en primer grado. ¿Sí? En lugar de entenderlo por física, vamos a entenderlo en aritmética. Entonces nosotros fuimos en primer grado a una clase en aritmética donde teníamos que dibujar esto. Y ustedes me van a decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No. Yo no estoy esperando que me lo respondan de una porque lo vimos hace años, ¿sí? Se llama recta numérica. Muy bien. Bueno, ahí quedó descuadrado, o sea, recta inclinada numérica. La recta numérica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había una recta numérica y uno hacía la recta? Pero la recta, ¿qué decía? Infinito y menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que los números positivos empiezan en 0, 1, 2 y no acaban nunca. ¿Sí? Es decir, que tienen principio y no tienen fin. Eso quiere decir infinito. ¿Cierto? Infinito es que tiene principio y no tiene fin. Nosotros somos infinitos. Tenemos principio, pero no tenemos fin. Pero Dios no es infinito, Dios es eterno. Entonces, como esto es difícil de entender, por eso lo hacemos así, con matemática. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la eternidad, o sea, no podemos entenderla, pero cuando sabemos que existe, que Dios es eterno, entonces, ¿sí?, podemos ver esa idea de lo que Él es en todo lo que existe. Y eso es lo que dice Romanos 1. Toda la creación da cuentas de los atributos que invisibles de Dios. Yo no puedo entender bien cómo es la eternidad, pero yo puedo saber, ¿sí?, que Él es eterno con las cosas que existen.
Bien, listo. Entonces, entendiendo que Dios ya ha estado desde antes del principio, vamos al segundo versículo de la Biblia. El segundo versículo, ¿para qué estoy haciendo esta introducción? Entonces, una introducción de por qué razonamos. ¿Sí? Pues se acuerdan que ya vimos que hay que razonar, pero ¿por qué? Porque pues para aprender pensamiento científico tenemos que razonar primero. Entonces vamos al segundo versículo de la Biblia. El segundo versículo de la Biblia es Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Leámoslo. Bien, ¿cómo empieza? ¿Qué palabra usa de primero? Hagamos, ¿cierto? Entonces aquí hay que entender que esto está escrito en hebreo. El hebreo es un idioma muy simple. Solo tiene pasado, presente, futuro, singular y plural, y se acabó el hebreo. ¿Sí? No tiene más cosas. Es decir, que lo que está en plural en hebreo es en plural. Es muy fácil identificar si es en plural o en singular. Y ahí dice hagamos. Está en plural. Y en hebreo está en plural. O sea, hagamos. Está en plural. ¿Eso qué significa? Que hay varias gente que tuvo esa idea. Varias gente, varios. No es uno solo, sino varios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que gobierne. Bien. Eso es en toda la eternidad anterior. Jesús una vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una idea en la eternidad anterior. Todavía no había el principio. ¿Qué idea tienen? Hagamos al hombre. Esa es la idea que tienen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso usan nuestra. Y hagamos en plural. Tanto la forma de Padre como de forma de Hijo como la forma de Espíritu Santo dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en la eternidad anterior. Y toda la creación y todo lo que existe fue hecho por esa idea. Por eso Génesis 1:26 es el segundo versículo de la Biblia. Usted puede pasar tranquilamente de Génesis 1:25 a Génesis 1:27 y no cambia el relato. No fue que Dios entonces creó todo y luego dijo, bueno, ya hice los animales, entonces ahora hagamos al hombre. No, porque la palabra de Dios nos indica que desde antes del tiempo Él ya nos había llamado. Y no solo nos llamó, sino nos llamó por nombre. Y no solo nos llamó a nosotros, sino a las naciones. Es decir, que Óscar Quiroga, mi nombre, ya existía antes de Génesis 1:1. Mi nombre. ¿En dónde estaba mi nombre? En la mente de Dios. ¿Sí? En la idea de Dios. Dios dijo, vamos a hacerlo, lo voy a crear. ¿Sí? Pero mi nombre, Óscar Quiroga, antes de crearnos, ya estaba en la mente de Dios. Bien. Porque Génesis 1:27 sí es cuando nos crea, ahorita lo vamos a ver. Pero Génesis 1:26 es la idea. Y ahí tiene la idea de todos nosotros. Todos los que han existido, existen y existirán, estuvieron ahí, en ese momento, antes de que todo iniciara. ¿Sí? Y no es que tus papás te pusieron ese nombre, no, ese es el nombre que puso Dios para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el nombre genera un propósito. ¿Cierto? El nombre tiene un propósito. Es más, luego le puede cambiar el nombre. ¿Cierto? Y vemos en la Biblia que Él cambió varias veces el nombre de gente. Bien. Entonces, ya estábamos ahí en la mente de Dios cuando Dios quiso hacernos. Dice, hagamos al hombre en plural. La triunidad, la Trinidad, ¿sí? Tuvo la idea de hacernos a su imagen, a nuestra imagen, dice, y semejanza. Pero ¿por qué Dios tuvo esa idea? Si vemos en la Biblia que a la larga, si yo quiero resumir este libro en una sola palabra, la palabra sería amor. Ese es el resumen de todo este libro. Una sola palabra, amor.
qué excelente razonamiento. No solo es un excelente razonamiento bíblico, porque eso dice en la Biblia, bueno, para Cristo, ¿sí? Pero para nuestro servicio, para que nosotros la gobernáramos, pero para Él. Pero nosotros tenemos el gobierno de todas las cosas. Por eso ahí dice, para que las gobierne, ¿sí? Para que gobierne las plantas, todo. Pero a la larga para Cristo. Pero no solo es un pensamiento o un buen razonamiento bíblico, sino es un excelente razonamiento científico. Porque actualmente en la ciencia eso se llama el principio antrópico. Es un principio científico. Resulta que ahora investigamos a través del principio antrópico. Es decir, entendemos que todo lo que existe nos sirve. Y ahora más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Pero ese es el principio antrópico. Todo lo que existe trabaja para nosotros. Entonces, si yo ya desde antes sé que estoy investigando algo que va a trabajar para el ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo encontrar, entonces estoy investigando en una línea de investigación donde puedo encontrar las cosas porque sé que deben servirle al ser humano. Eso es. Es decir, que deben tener un orden, ¿sí? En el cual le sirvan al ser humano y que el ser humano pueda gobernarlas o pueda administrarlas. Y ese es el principio antrópico. Bien, que más adelante vamos a hablar de eso. Bien, entonces estamos en que Dios tuvo esa idea. Pero si resumimos a Dios o a la palabra de Dios en una sola palabra, la palabra es amor. Y Dios es amor, dice la palabra. Es decir, que toda la eternidad anterior el Padre estaba amando al Hijo, el Hijo al Padre a través del Espíritu Santo, que era su propio Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu Santo amando al Padre, y el Espíritu Santo amando al Hijo, y el Hijo amando al Espíritu Santo, y el Padre amando al Espíritu Santo. Es decir, full amor, todos los tres se amaban con tremendo amor. Y el amor de Dios, imagínense el nivel de amor que es. Es Dios mismo, su propia esencia, su propio logos. Y tienen esta idea. ¿Por qué Dios tuvo la idea de crearnos? Esa sería la pregunta a hacernos. ¿Cuál fue la razón? Entonces aquí es porque lo que el pastor dijo de los hijos míos y eso, entonces les voy a explicar por qué el pastor dijo eso. Entonces nosotros estábamos allá en Estados Unidos estudiando. Yo estudié química, estudié filosofía, estudié teología, me gradué de las tres. Entonces yo era una persona que estudiaba, ¿sí? De 3 carreras, ¿sí? O sea, estudio, ¿cierto? Me gusta estudiar. Pero nunca había estudiado tanto como allá. Allá sí, ¿sí? Entonces, claro, no estaba allá toteado, estudiando mucho, ¿sí? Teníamos que leer un libro por semana y no hacer un resumen ni responder unas preguntas, sino justificar el libro con nuestro llamado, con lo que íbamos a hacer, ¿sí? Es una locura. Y cada semana un libro, no, y unos mamotretos así de pura pensamiento filosófico cristiano, ¿sí? Bueno, y en inglés. Entonces, pues claro, uno anda todos los días durmiendo tarde, acostándose tarde, y primera clase a las 7 de la mañana, y ya digamos, tenemos que haber desayunado. A las 6 era el desayuno, de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7 devocional, y a las 7 empezábamos clase, ¿cierto? Y como allá es hora de verano, entonces las 6 es de noche, ¿sí? Y en invierno era un frío ni el berraco, ¿sí? Bien, entonces es una locura. Y terminamos clase a las 5 de la tarde. O sea, tenemos tiempo de break, almuerzo, break, 5 de la tarde, 5 y media terminado. Entonces 5 y media uno no quería saber coger un libro ni a palo, ¿sí? Y luego tareas, ¿sí? Tareas para el otro día, leer, hacer trabajos, hacer tareas, responder, una locura. Entonces yo nunca había estudiado tanto, entonces estábamos muy presionados. Y mi esposa, nosotros fuimos a hacer la escuela. Hasta ahora hemos sido la única pareja que ha hecho la escuela al mismo tiempo, porque eso nos dicen, no, ustedes están locos. Eso mejor que uno haga la escuela y luego la hace el otro. Pero eso era 6 años en los Estados Unidos, ¿sí? Eso es una locura. ¿Cuánto valen 6 años en los Estados Unidos sin trabajar? Vale un platal, ¿cierto? Si 3 es caro, ¿cuánto vale 6? Y pagando la universidad y estudiando. Entonces dijimos, no, tenemos que hacerla juntos. Eso nos toca totearnos, pero hay que hacerla juntos. Y teníamos una hija, la hija mayor, María Claudia, tenía 1 año y medio. Entonces una bebé.
¿sí? Que todavía lloraba de noche, complicado. Bien, entonces mi esposa queda embarazada. Entonces, bueno, es diferente usted estar embarazado acá, que al menos sabe que en la EPS hay fila, pero sabe cómo es, ¿sí? En cambio allá, pues sí, hay un seguro, mini seguro, ¿sí? Pero usted no sabe nada, yo no sé nada del sistema de salud gringo. Y resulta que, entonces, pues mi esposa ya el embarazo, el mareo, todo eso, y estudiando tanto, entonces fue difícil. Pero luego ese hijo se fue con Dios. Bien. Y a mi esposa le dio re duro, ¿sí? Pues claro, ella lo tuvo adentro y luego el niño se va con Dios. Entonces, a mí no me dio tan duro, pero a ella le dio muy duro. Y claro, con esa presión de estudio y con problemas, digamos, de emociones, pues mucho más difícil, ¿cierto? Y sin dormir mucho, pues peor. Entonces fue difícil el tiempo. Pero era Dios. Ahora nosotros después lo vemos que era Dios afinándonos, ¿sí? Pero en ese tiempo no veíamos eso, ¿cierto? Pero pues a mí no me dio tan duro, porque cuando yo conocí al Señor, como les dije, el 8 de septiembre de 1990, pero me pasaron una Biblia. Yo conocí en una iglesia cuadrangular. Entonces los cuadrangulares son todos metódicos. Cuando alguien conoce de Dios, entonces le dan una Biblia y le dan unos tratados. Entonces, ¿qué hace usted cuando le dan una Biblia por primera vez? Yo que nunca había visto una Biblia. Usted la abre. Entonces yo la abrí y lo primero que salió fue Eclesiastés 4:2, que dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque los que murieron y vivieron verán a Dios. Eso fue lo primero que yo me aprendí de la Biblia. Lo primero que vi en mi vida de la Biblia fue eso. Mejor es la muerte que el día del nacimiento. 4:2. Entonces yo, wow. Entonces a veces he tenido problemas, inclusive con pastores y todo, ¿sí? Porque alguien se muere. Entonces yo pregunto, ¿era cristiano? Sí. Y entonces, ¿cuál es la tristeza? Está bien, está mejor. Si lo amamos de verdad, él está mejor, ¿sí? Si era cristiano, si lo amo, estoy feliz por él, ¿sí? Está con Dios, está en un mejor sitio que acá, ¿sí? Pero si no era creyente, ya no hay reversa, ya está en el infierno, ya no hay reversa del infierno, ya baila, ¿sí? No hay nada que hacer. Entonces ya, ¿qué hacemos? Puede llorar usted todo lo que quiera, pero ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y ya. Entonces, claro, mi esposa me dice insensible. Con mi suegra tengo muchos problemas por eso, porque mi esposa es súper guardaluto y todas esas cosas. Entonces, claro, a mí no me dio tan duro, porque yo dije, pues está en un mejor lugar que acá, listo. Pero a mi esposa le dio duro. Bien, entonces nosotros seguimos ahí ya los dos solos, de todas formas, porque la escuela de pensamiento es una escuela de cupo limitado. Son solo 15 personas que empiezan cada año y dura 3 años. Entonces, y de esas 15 personas vienen de todo el mundo. Y entonces te invitan, no es que tú te inscribes, sino a ti te invitan. Entonces, claro, cuando a uno le inviten, eso es un honor, ¿sí? Que uno le inviten, wow, pero la plata, consígala. Entonces, claro, cuando nosotros nos invitaron, dijo, bueno, pues sí. Entonces, mi escuela, éramos 15, nosotros éramos los únicos latinos. ¿Sí? Había gente gringa, europeos, asiáticos del norte, asiáticos del sur, africanos, Medio Oriente, ¿sí? Eso era gente de todo el mundo, australianos, ¿sí? Y esa era la escuela, ¿sí? Entonces, claro, las culturas eran re diferentes, o sea, todos de todo el mundo, ¿sí? Y era en inglés. Entonces, claro, uno de latino está buscando pues más gente, familia, ¿sí? Cenas. Y en cambio esos holandeses, los compañeros holandeses, tenían una niña de 3 meses y en esqueleto con ese invierno tan berraco, y en esqueleto la niña, sí, un esqueletico y pañal, ni siquiera con pantalón. Todos estos holandeses, unos locos, nosotros con la niña llena de cobijas y de todo, ¿sí? Y la sacaban así, ¿sí? También. Y, o sea, unas costumbres bien diferentes, ¿cierto? Claro, entonces uno está esperando que haya otro latino que llegó, oye, perdiste el hijo, o se fue el hijo, se murió, ¿listo? Pero no. Entonces, claro, a mi esposa le dio duro. Luego acabamos la escuela
Y pues nos vinimos acá porque pues el proyecto que Dios nos dio es empezar aquí en Latinoamérica a pionerar las escuelas de pensamiento. Ese es el proyecto. Entonces, bueno, pues entonces vengamos a trabajar en pensamiento en Latinoamérica. Y eso es lo que empezamos a hacer desde 2011 para acá. Yo me quería quedar en los Estados Unidos. Me gusta más los Estados Unidos. Pero, pues como no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera. Entonces nos vinimos. Y bueno, rico. Pero acá mi esposa vuelve a quedar embarazada. Entonces yo empecé a orar. Mi oración era, ¿cómo hago yo para querer igual a esta hija que viene si yo amo mucho a mi primera hija, a la mayor? ¿Por qué? Porque María Claudia nació 6 años después de que nos casamos. Pero nosotros queríamos tener hijos rápido, porque yo me casé tarde, me casé a los 30. Eso es tarde para casarse. Bueno, no hay una edad en la Biblia para casarse, ¿sí? Pero lo que yo animo a la gente es que se case rápido, ¿sí? Porque si Dios los tiene para casarse, que se casen rápido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted a los 45 años teniendo una hija de 1 año que si usted tiene 35. Esos 10 años de diferencia son energía. Entonces, María Claudia nació 6 años después. Y yo la amaba mucho porque fue muy esperada. Y viene esta otra niña que es Ana Paula. Y yo oraba al Señor. Yo oraba a Dios, ¿cómo hago para quererle igual? Yo amo mucho a María Claudia. Yo no quiero dañar a Ana Paula, que es la hija que viene. Porque qué tal que yo la quiera menos. O qué tal que yo mire, ¿sí? La mire a las dos con amor, pero a una con más amor que la otra y la otra se dé cuenta. Porque yo crecí en un hogar así, en un hogar que había preferencias. Mis padres son ateos, mis hermanos también. Bueno, mi hermana es Nueva Era. Y ya, y el resto de mis hermanos son ateos, mis papás son ateos, toda mi familia es atea, primos, todos. ¿Sí? Soy el único cristiano de la familia por los 2 lados. Entonces, Dios no me respondía nada. Y yo le oraba. Dije, ¿será que tengo que hacer un estudio bíblico, Dios? Y nada, no me decía nada. Bueno, yo le oraba y no me decía nada. Porque con María Claudia, por ejemplo, yo oré para qué nombre, y pues el nombre también sí oramos y sí nos dijo el nombre. Con María Claudia también el nombre, pero él me mandó a hacer un estudio bíblico sobre la lactancia. También me mandó a hacer un estudio bíblico sobre la varita. ¿Sí? Entonces yo tengo unos ensayos sobre qué dice la Biblia sobre la varita, qué dice la Biblia sobre la lactancia. Pero con esta ni nada, ni me mandó a estudiar Biblia, ni nada, ni siquiera un Padre Nuestro. ¿Sí? Nada. Y yo bueno. Pero cuando nace la niña el 2 de julio de 2012, me la pasan. Y cuando me la pasa la enfermera, Dios me habla a la conciencia. Y me dice, no te respondí porque pediste mal. Y ¡pum! La imagen en mi mente fue mi Biblia, ahí en Santiago resaltada, donde dice, no tienen respuesta a sus oraciones porque piden mal. ¿Sí? Y yo, esa fue mi imagen acá. Y esto todo sucedió en 5 segundos mientras yo veía a la niña. ¿Sí? Y yo en mi mente, pero ¿cómo así que pedí mal? ¿Acaso Dios? Y yo le renegué a Dios, le dije, ¿acaso Dios yo estaba pidiendo mal? Estoy pidiendo amarlas a las dos igual. Eso no es malo. Le dije, o sea, en mi mente le peleé con Dios, ¿sí? Le renegué a él. Y Dios me dice, ahí también a mi conciencia, me dice, pediste mal porque creíste que tú tenías el amor y ahora tenías que dividirlo 50% para una y 50% para la otra. Pero no, esta hija viene con un 100% nuevo de amor. Tú conservas el 100% para tu primera hija y esta hija viene con un 100% nuevo de amor. Ahora te puse más amor en tu corazón. Eso fue lo que Dios me dijo. Y yo, wow, me dejó callado. Así como Dios. Cuando uno habla con Dios, Dios siempre lo da a uno pequeños saltamontes. Yo soy. ¿Sí? Y uno, ¡pum! Pero apenas Dios me dijo eso, la siguiente imagen en mi mente fue otra vez la Biblia, pero en Génesis 1:26. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Me dijo, ahora que lo sabes, enséñalo, me dijo. Eso fue lo que me dijo, ahora que lo sabes, enséñalo. Y yo, ¿cómo así? Génesis 1:26.
Y entonces, ¿por qué Dios nos creó? Para que exista más amor. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la eternidad anterior. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se amaban entre sí, pero a la larga eran ellos mismos. ¿Sí me llego a entender? Pero hay más amor cuando usted ama a alguien que no es usted. Pero para amar a alguien que no es usted, usted tiene que saber primero cómo se ama usted. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Porque ¿qué dice la Biblia? Amarás a Dios y luego ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que primero yo tengo que saber cómo me amo a mí mismo para poder amar al próximo, ¿cierto? Al prójimo. Bien, entonces Dios ¿sí? nos crea a nosotros a su imagen y semejanza para que haya más amor, porque aunque ellos se aman y es el amor de Dios, amor nivel Dios, imagínense, ¿sí? Seguían siendo a la larga el mismo, la misma esencia, el mismo Dios. En cambio, si podían amar a alguien que no fuera ellos, entonces existiría más amor. ¿Sí me hago entender? Pero para Dios poder amar a alguien que no fuera él mismo, tenía que crearlo a su imagen y semejanza. Entonces Dios crea al ser humano, o no crea, no, tiene la idea de crear al ser humano, todavía no lo ha creado, ¿sí? Para que exista más amor. ¿Por qué? Porque es como los amigos especiales. En la juventud, los hijos deben aprender cómo relacionarse con personas del mismo sexo y del diferente y del otro sexo como amigos solamente. Pero cuando cumplen 20 años, ¿sí? Ya empiezan a relacionarse solo con personas del otro sexo diferente, como amigos especiales. Y luego esos amigos especiales entonces se hace que ay, tan chévere pasarla contigo, y entonces deciden que se van a hacer novios. ¿Qué es novio? Aquel que no vio, por eso se llama novio. No vio más, ya no voy a ver más, ya solo con esta. Eso es novio. Novio no es que soy novio contigo y luego chao, y luego contigo y chao, y pruebe y pruebe y pruebe y pruebe. No, eso no es novio. Novio es el que no vio más. Bien, entonces se hacen novios. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a casar, se enamoran, full amor. Pero hay más amor cuando cometen matrimonio. ¿Por qué? Porque usted en el matrimonio le está diciendo ante unos testigos: mire, me la voy a aguantar, la voy a amar con sus problemas. Y ella está diciendo: me lo voy a aguantar con sus problemas. ¿Sí? Eso es lo que es el amor del matrimonio. Ahora toca amarlo para toda la vida, así como es. ¿Sí? No se parece tanto a ti, Señor Jesús, un poquito, pero le falta. Pero así como es, tengo que amarlo. ¿Sí? Y vamos a trabajar juntos para que nos parezcamos cada uno más a ti, Señor Jesucristo. Eso es el matrimonio. Entonces hay más amor. ¿Ve? Pero en el matrimonio, aunque usted está amando a otra persona, resulta que cuando usted comete matrimonio le dan un título de propiedad. ¿Sí? No solo usted firma ahí un acta, sino eso es un título de propiedad. ¿Cuál es el título de propiedad en la Biblia? Que su esposa es suya y que yo soy de mi esposa. Entonces a la larga estoy amando algo que es mío. ¿Sí? Aunque es difícil amar a otra persona que no sea yo, pero es más fácil amar lo mío que lo de los demás, ¿cierto? Que mi esposa es mía y yo soy de mi esposa. Pero luego vienen los hijos. Entonces la familia tiene que haber hijos, ya sean naturales o adoptados. Entonces vienen los hijos, pero es que los hijos sí no son propiedad de nosotros. Los hijos son propiedad de Dios. Son prestados nomás, 20 años, dados en comodato para enseñarles los principios de Dios. Entonces, como los hijos no son de nosotros, hay más amor. ¿Por qué? Porque estás amando a alguien que no eres tú y que no es tuyo. ¿Sí? Entonces por eso hay más amor. Entonces a medida que vienen más hijos hay más y más y más y más amor, porque Dios está dando 100%, 100% y 100% nuevo de amor. Y eso fue lo que Dios quiso cuando al tener la idea de crearnos, que exista más amor para que Él pueda amar a otro, ¿sí? Creado a su imagen y semejanza. ¿Y para qué? ¿Para qué quería que hubiera más amor? Si ya Él tenía un nivel de amor grande, listo, ya al tener esa idea va a haber más amor. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de que haya más amor? Que Él pueda amar a alguien que no sea Él, sí, eso va a hacer que va a ser más amor. ¿Pero para qué?
Él no necesitaba eso, porque ya tenía amor nivel Dios. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo. ¿Sí? Es revelar al Hijo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Y si Él revela al Hijo, ¿a quién conocemos? Al Padre, porque el Hijo, ¿qué es? La imagen del Padre, ¿cierto? ¿Cierto? La imagen del Dios viviente. Al Padre nunca nadie lo ha visto. Solo lo hemos visto ¿cómo? A través de Cristo, correcto. Entonces es para dar a conocer al Padre. ¿Y para qué? Para que nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, tengamos su mismo espíritu. Es decir, sintamos lo mismo que ellos estaban haciendo como padre e hijo antes de la eternidad. Juan 1:1. ¿Sí? Eso es lo que así nos creó, con el mismo espíritu de Él. Bien, entonces listo, ya sabemos para qué tuve esa idea, ¿sí? Porque uno dice, no, pero Dios, si tú estabas en full amor, ¿para qué tuviste esa idea? Mira esa mano de chicharrones que han pasado, ¿sí? Solo problemas. No, pero no, Dios tenía intenciones buenas. Entonces Él tiene esa idea de hacernos, ¿bien? Pero hacernos ¿cómo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces tenemos que saber qué es imagen primero. Entonces, ¿qué es imagen? Dígame, ¿qué es imagen? ¿Qué entendemos por imagen? Recuerden, tranquilos, pueden hablar, no estamos en evaluación. Yo soy colombiano, somos hermanos, todos somos creyentes, estamos aquí en iglesia en fraternidad, ¿sí? Frescos, no se van a rajar, ¿sí? Es una representación de algo, pero es una representación de algo que parecida o casi igual. ¿Sí? Que se parece pero poquito o mucho. Casi igual, ¿cierto? Como un espejo, ¿sí? Una imagen es muy igual, ¿bien? Exacto, ¿sí? Entonces, a veces uno está ahí bueno, en la época que teníamos televisores con antena en el techo, eso es mi época, ¿sí? ¿Sí? Entonces usted movía la antena y la imagen del televisor era una locura, ¿sí? Subirse y todo, ¿cierto? Y más o menos párela ahí que coja la imagen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la onda venía mal? No, la onda venía bien. Lo que pasa es que yo no la cogía bien, el receptor no estaba bien. Sí, tenía que alinearla para que la imagen fuera perfecta, es decir, que reprodujera el televisor la onda que está viniendo. ¿Sí? Eso es imagen, por eso decimos, se le fue la imagen, ¿sí? La imagen está borrosa, ¿sí? Por eso nos referimos a imagen. También nos referimos a imagen cuando un escultor va a hacer una escultura de algo, ¿cierto? Lo hizo bien, se parece o no se parece, ¿cierto? Y usted ve que hay, por ejemplo, pintores o escultores que hacen, por ejemplo, figura humana, que eso es bien difícil, ¿sí? Y hay unos igualitos, ¿sí? ¿Sí? Muy bien hechos, ¿sí? Esa es la imagen, ¿cierto? Entonces, imagen es algo que es igual. Pero cuando nosotros vamos a definir qué es imagen, porque el primer paso para razonar es definir, entonces definimos imagen y resulta que imagen es un concepto de la matemática, no solo de la matemática sino del álgebra, es un concepto del álgebra. Entonces vamos a mirarlo. Entonces nosotros, a mí en mi caso, o sea hace años, en el 9º grado nos pusieron a hacer muchas cosas sobre álgebra, el álgebra 2 o álgebra de 9º, que es el álgebra de las ecuaciones. Entonces resulta que hay un hermano, hubo un hermano de nosotros que un día le pidió a Dios, Dios, ¿cómo hago yo para esto que tú me revelas, poderlo hacer fácil para la gente? Que no le toque estudiar todo lo que he estudiado yo. ¿Cómo hago? Y Dios le reveló. Entonces Dios le reveló esto. ¿Y este cómo se llama, René? Bueno, plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama nuestro hermano? René Descartes, ¿cierto? Entonces él le oró a Dios. René Descartes era creyente, no solo era, y era hugonote, o sea, era protestante. Entonces René Descartes le pide a Dios cómo hacer para graficarla así, porque él ¿qué era? ¿Qué profesión tenía? Filósofo, ¿cierto? Era un filósofo. Entonces, ¿qué hacen los filósofos? Reciben ideas, tienen ideas, ¿sí? ¿Sí? Y él entonces, de ahí viene, o sea, no, de ahí viene la idea de descartar, de esa idea.
Porque él tenía muchas ideas, pero ¿qué empezó a hacer? Solo las ideas que podía graficar en este plano fueron las que enseñaba. Eso fue lo que hizo Descartes. Por eso se llama plano cartesiano. Aunque el plano cartesiano tiene 3 ejes, ahí falta el eje Z, pero pues Z ya son 3 dimensiones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en 2 para entender. Entonces nosotros en 9º grado nos ponían en un papel milimetrado verde con esfero rojo azul, ¿sí? A hacer unas gráficas de las funciones, ¿sí? A mí nunca me quedaba bien porque eso se me ensuciaba, se me doblaba, no, eso es terrible. Pero yo era bueno haciendo las gráficas, pero malo en la pulcritud. Era con rapidógrafo o con tinta de tinta china, de pluma, como no era, eso se llamaba pluma o era como un lápiz de punta metálica. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cómo se llama? Sí, creo que es Ingram, eso creo que es que se llama. Sí, eso. Después vino el rapidógrafo, después de eso. Pero imagínese, eso era tinta, eso usted la embarraba, ¿sí? Eso, cualquier cosa era terrible, ¿sí? Entonces hacíamos eso en papel milimetrado verde. Y entonces usted hacía las funciones, ¿sí? Entonces hacía y dibujaba las funciones. Pero luego llegaba el examen. Y en el examen le salía a uno un punto. Halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función. Y ese es el concepto de imagen, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo. Halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función. Pongamos una función fácil, ¿sí? X igual a Y, eso es una función. Porque ¿qué ve uno en álgebra de 9º grado? Ecuaciones. Equa igual, ¿sí? Y siones partes, lados, ¿sí? Bueno, expresiones a los 2 lados de la igualdad, es lo que quiere decir ecuación. Entonces siempre había una igualdad, siempre había un igual, ¿sí? Pero eso se empezaba a complicar porque aquí no solo era X, sino le ponían raíz cuadrada y un poco de vainas y tocaba factorizar y al otro lado también unas locuras. Pero bueno, hagamos solo X es igual a Y. Entonces, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? 1, ¿cierto? Y si X, entonces ¿qué hacíamos? Ponemos un puntico acá. Y si X vale 2, ¿cuánto vale Y? 2, entonces ponemos otro puntico acá y básicamente, bueno, eso pasaba por el centro, imagínenselo, y nos daba una gráfica con una pendiente de 45 grados, ¿cierto? Eso es lo que daba. Pero ¿qué pasa si nos hubieran puesto acá ¿sí? Entonces nos daba así, ¿cierto? Otra gráfica, una parábola, ¿cierto? Y así eso se iba complicando y luego venía trigonometría en décimo y ahí sí peor, se complicaba más, ¿sí? Pero decía, halle la imagen de X en Y. Entonces, ¿qué es imagen? Imagen es, halle la imagen de X en Y de acuerdo a esta función. X es igual a Y. Entonces, ¿qué está diciendo? Halle la imagen o lo que es igual, ¿sí? En la igualdad, de acuerdo a la función. Entonces imagen es lo mismo de acuerdo a un razonamiento, a un logos. Bien, eso es imagen. Entonces nosotros tenemos cosas iguales a Dios bajo el diseño de Dios. Eso es imagen. Ejemplo, vamos a hacer los ejemplos. Usted está triste. Usted puede estar triste porque es que Dios ya estuvo triste. Porque por eso usted tiene tristeza y puede sentir tristeza. ¿Por qué? Porque Dios te creó y te creó con esa habilidad de sentir tristeza o de sentir alegría o de escribir. Puedes escribir porque Dios escribió. Bien. Entonces, por ejemplo, cada día en el mundo mueren 50,000 potenciales hijos de Dios. Hay 50,000 personas que diariamente mueren sin Dios, sin Cristo. O sea, al infierno. 50,000. ¿Cómo está el corazón de Dios? Hoy murieron 50,000 personas en el mundo sin Cristo, hoy. ¿Sí? ¿Cómo está? Re triste, ¿sí? Súper triste. Si a uno, una hija de uno se cae, se raspa y uno se preocupa, ¿sí? ¿Cómo será que se mueran 50,000? El corazón de Dios está partido totalmente. Dios está en una re tristeza. Pero cada día en el mundo hay 70,000 personas que confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo está el corazón de Dios?
Feliz porque es que por cada creyente hay fiesta en el cielo. Entonces, está también alegre. Pero nosotros sentimos tristeza y eso es un atributo de imagen. Igualito. Cuando usted está triste, así Dios está triste. ¿Sí? Cuando usted está feliz, así Dios es feliz. ¿Sí? Exacto, eso es imagen. Pero ¿qué semejanza? La cantidad. Nosotros no podemos sentir los niveles de tristeza de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos unos límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Las dimensiones. Siempre nuestros límites son geográficos. Siempre. Los límites de Dios siempre son geográficos. Y las enseñanzas de Dios siempre son históricas. Entonces, siempre los límites son geográficos. ¿Cuáles son nuestros límites? Pues las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. En cambio, Dios no. Entonces, la tristeza es un atributo de imagen, pero la cantidad de tristeza o de felicidad es diferente. La felicidad es la misma, la alegría es la misma, la forma, ¿sí? Pero la cantidad no. No podemos estar tan felices como Dios ni tan tristes como Dios. Podemos pensar, razonar como Dios razona. Nosotros si razonamos es porque Dios razona así. Eso es un atributo de imagen. Entonces podemos razonar como Dios razona. Pero no podemos razonar todo lo que Dios razona. ¿Por qué? Porque es que Dios razona en más dimensiones que nosotros. ¿Sí? Es que ni siquiera ¿sí? Sino Él tiene las dimensiones. ¿Sí? Ni siquiera está dentro de las dimensiones. Nosotros sí estamos dentro de 3 dimensiones. Entonces podemos razonar como Él razona, pero no podemos razonar todo lo que Él razona. Razonar como Él razona es un atributo de imagen. ¿Por qué? Porque es lo mismo bajo un razonamiento. ¿Cuál fue el razonamiento? El diseño de Él, así nos diseñó, ¿cierto? Así nos puso el logos de Él a nosotros. Entonces podemos razonar lo que Él razona, pero no la cantidad. No puedo razonar todo lo que Él razona. Eso es un atributo de semejanza, y eso es lo que quiere decir ahí. Entonces ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que gobierne. Bien, listo. Entonces, entendiendo ya qué es imagen, entonces sabemos que tenemos cosas iguales a Dios, igualitas, y cosas parecidas. ¿Eso qué hace? Que el ser humano es la creación máxima de Dios. ¿Por qué? Porque somos los únicos que fuimos creados a imagen. Uy, no, pero ¿cómo así si hay un salmo que dice que nos has hecho algo menor a los ángeles? Dice en un salmo. Somos lo máximo. Pero ahí en un salmo dice que somos menores que los ángeles. No, pero tiene que leerse todo el salmo. ¿De qué está hablando David? Porque es un salmo de David. Está hablando de David. David lo están persiguiendo. Entonces David está diciendo: Dios, ¿yo qué diera por no estar en este mundo material, ¿sí? Sino solo estar en el mundo espiritual? ¿Sí? Es lo que decía Dios. O sea, David se estaba volviendo animista, solo el mundo espiritual. ¿Sí? Es lo que, ¿qué diera yo? Nos has hecho algo menor a los ángeles porque tenemos mundo material, en cambio ellos no tienen, solo mundo espiritual. Pero se refería, era desde la perspectiva de Él, no a que Dios nos creó menor que los ángeles, porque los ángeles fueron creados, ¿sí?, a semejanza, mas no a imagen. ¿Por qué? La Biblia no dice. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque si el hombre pecó, ¿por qué entonces un ángel no lo podía salvar? ¿Por qué tenía que ser Dios mismo? Si un ángel es superior a nosotros, nos podía salvar a nosotros, porque quien te salva es alguien que está superior a ti. Creados a semejanza. Solo a semejanza, mas no a imagen. Semejanza, mas no a imagen. No tienen la imagen de Dios. Por eso Satanás le puso celoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uy, con imagen y yo sin imagen. No, mal. ¿Sí? Eso. Entonces, o si no, nos salvaría un ángel. ¿Sí? Y un ángel no nos puede salvar. ¿Bien? Listo. Sino solo Dios mismo tenía que salvarlos. ¿Por qué? Porque es que no hay nadie más. Somos después de Dios nosotros. ¿Sí? Entonces él tiene toda esa idea y dice: listo, hagámoslo. Pero si lo hago a imagen mía, va a ser igual de libre a mí. ¿Cierto? Entonces creamos la imagen y semejanza. Bien, voy a crearlo con 3 partes. ¿Cuáles son nuestras 3 partes? Así como él tiene 3 formas. ¿Cómo? Exacto, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Ese es el orden. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden como nos creó, pero no.
bueno, es el orden cronológico como nos creó fue espíritu, cuerpo y alma. Pero el orden de importancia es espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo creó con 3 partes. Dijo, lo voy a crear con 3 partes, sí, tal cual como yo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos en el cuerpo? Grasa. Yo no mire. ¿Qué tenemos en el alma? Emociones, ¿qué más? Mente, voluntad y emociones. Perfecto, ese es el orden. Mente, voluntad, emociones. Recuerden que los sentimientos son las expresiones de las emociones. Pertenecen a las emociones, pero son las expresiones de las emociones. Entonces tenemos mente, voluntad y emociones en ese orden que tú dices, ¿sí? Ese es el orden del alma. Mente, voluntad, emociones. O sea que mis pensamientos están en mi mente. Sí, claro. Por eso dice, lleva cautivo todos tus pensamientos. ¿Y a dónde los llevamos cautivos? ¿Acaso tenemos una prisión por aquí adentro a donde llevarlos? Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. ¿Qué hay en nuestro espíritu? El espíritu tiene 3 cosas, según la Biblia. Lo primero es, sí, el espíritu. Es decir, la posibilidad de tener comunión con Dios. Ojo, no tenemos una relación con Dios. Falso. No dice la Biblia en ningún lado que tengamos una relación con Dios. No dice. Lo que dice es que tenemos comunión. ¿Por qué? Porque cuando definimos relación quiere decir comunicación entre 2 iguales. Pero nosotros no somos iguales a Dios, solo que tenemos imagen, pero no somos iguales, ¿cierto? Entonces no puedo tener una relación con Dios porque no somos iguales. Yo solo tengo relación con los que somos iguales, por eso tengo relación con ustedes, ¿cierto? ¿Bien? Pero como no somos iguales a Dios, no podemos tener relación. ¿Qué tenemos? Común unión. ¿Sí? ¿Y cómo nos unimos a Dios? Pues bíblicamente la unión, que es algo externo, solo se da por la unidad que es interna. O sea, tiene que haber unidad interna para que haya unión externa. Por eso no es que la iglesia no se une. Entonces creemos que venga a ver, reunamos acá todos los de diferentes iglesias para unirnos. No, porque ¿qué pasa? Efesios dice, ustedes por el hecho de ser cristianos ya tienen la unidad de espíritu, cuídenla. Pero la unidad de espíritu ya la tenemos. Solo por el hecho de ser cristianos todos. Necesitan la unidad de cuerpo. ¿Qué es la unidad de cuerpo? Pues vénganse, vengan a la reunión, ¿sí? Reúnanse, sean un cuerpo, ¿sí? Véanse, muéstrense, ¿sí? Véanse, ¿sí? No es solo por Skype, ¿sí? Es viéndose, es yendo, por eso no hay que dejar de congregarse, ¿cierto? Yendo a la iglesia. Esa es la unidad de cuerpo, pero nos falta la unidad del alma. Esa es la en la que tenemos que trabajar y para eso es que es Transforma, para tener la unidad de alma. Porque ¿qué es la unidad de alma? Enseñar los principios para que todos tengamos unidad de mente. Es decir, todos pensamos igual. Luego entonces todos vamos a decidir igual. Y luego vamos a disfrutar de haber hecho lo que Dios quería, lo correcto. Bien, esas son las emociones. Eso es lo que Dios quiere, pero esa es la que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos unamos como iglesia? Tener todos los mismos principios, ¿sí? Y por eso es que tenemos la Biblia. ¿Por qué? Porque es que acá están los principios para todos nosotros. Si fuera a través de un apóstol o de otro o de un pastor o no sé qué, no, aquí esto no importa usted quién es, aquí están los principios, ¿sí? Esto es innegociable, aquí está todo, esto es absoluto. Todos estamos relativos, pero a esto, absoluto. Bien, eso es la unidad completa de la iglesia. Entonces no vamos a tener unidad de iglesia si no tenemos unidad de alma primero. Pero la unidad del alma, ¿qué es? Unidad interna. ¿Sí? Interna. Entonces, para tener unidad interna, primero hay que tener unidad interna para tener una unión externa. Bien, listo. Entonces, ¿qué hay en el espíritu? ¿Sí? La comunión con Dios. Segunda cosa que hay en el espíritu es el lugar del Espíritu Santo. Porque no todos tienen el Espíritu Santo, solo los creyentes en Cristo. Pero Adán tenía el Espíritu Santo. Pero cuando pecó, el Espíritu Santo se va. ¿Por qué? Porque es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Hijo no es santo y que el Padre no es santo? No, también son santos. Y entonces, ¿por qué no decimos yo soy santo? O Jesucristo santo. No decimos eso, ¿cierto? ¿Por qué el nombre de la tercera forma de Dios tiene el adjetivo santo? Totalmente intencionalmente hecho. Porque es que el Espíritu Santo es santo, no conoce el mal.
¿sí? Siempre es santo, no ve nuestro mal, ¿sí? El Padre nos creó sabiendo que la podíamos embarrar, sabiendo, a su imagen, libres, podíamos elegir, voluntad, libre voluntad. Así nos creó el Padre. Ojo, lo que tenemos es libre voluntad, no libre albedrío. La palabra albedrío no está en la Biblia. Porque ¿qué es albedrío? Entonces usted va y define albedrío. Decidir sin tener en cuenta las consecuencias. No, señor, eso no es lo que quiere Dios. Porque usted lee Deuteronomio y ¿qué dice? He aquí, Deuteronomio 28, he aquí yo puse delante de ti lo bueno y lo malo, el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige, si haces lo bueno va a pasar esto, si haces lo malo va a pasar esto. Es decir, que ¿cómo quiere Dios que decidamos? Conociendo las consecuencias. ¿Sí? Eso es libre voluntad, eso es libertad, poder decidir conociendo la verdad, es decir, las consecuencias de lo que va a pasar. En cambio, libre albedrío es decidir sin tener en cuenta las consecuencias. El embarazo juvenil es libre albedrío, ¿sí? Decidieron sin tener en cuenta las consecuencias. Bien, entonces no tenemos libre albedrío, tenemos el libre voluntad, ¿sí? Pero por eso tenemos que ver es qué dice la Biblia, no qué decimos sobre la Biblia, sino qué dice la Biblia, porque eso fue una escuela teológica, ¿sí? Que dio Agustín de Hipona, que la maximizó Calvino. Y así nos enseñaron, y como nos enseñó este superpastor del superinstituto, pues yo creo, ¿sí? Pero cuando vamos a la Biblia y cuando razonamos la Biblia, vemos que no sale la palabra albedrío. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y qué es lo que vemos? Que tenemos el libre voluntad. Podemos decir lo que queramos, pero no tenemos consecuencias de acuerdo a nuestras decisiones. Así nos hizo Dios. Entonces, porque nos hizo a su imagen. Eso es un atributo de imagen, libre voluntad, un atributo de imagen. Bien, entonces exacto, tal cual como dioses somos ahí, pudiendo decidir las cosas. Entonces, como tenemos libre voluntad, es en el alma, pero la podemos embarrar. El Padre nos creó, ¿sí? Sabiendo que teníamos posibilidad de embarrarla o no. Eso es, nos creó con el 50-50. Adán tenía el 50% de hacer el bien y el 50% de embarrarla. Pero nosotros no tenemos ese 50-50. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Es decir, que nosotros tenemos un 90-10, ¿sí? O es más, 90-10 a veces es idealista, ¿sí? Porque uno cuando tiene hijos ya los ve desde chiquitos embarrarla, ¿sí? Entonces es muy berraco, ¿sí? Un mundo muy, muy pecaminoso. Ojo, no es un mundo caído tampoco, no es la caída, ¿sí? No, es que la caída, ¿sí? No, tampoco sale en la Biblia la caída. ¿Qué sale en la Biblia? El pecado. Porque la caída es como si Adán va, me caí y pequé. Eso no fue lo que hizo Adán. Adán tomó una decisión irracional. El pecado es una decisión irracional, es decir, no razonó. ¿Qué le faltó a Adán razonar? Dijo, Dios me creó, soy propiedad de él quiere solo mi bien. Me dijo que no comiera de este árbol, pero es que esta Adán mujer es tan bonita que le voy a hacer caso, ¿sí? ¿Eso es razonable? No, ¿sí? El pecado es un acto irracional, sin la razón, sin haber razonado. Es un acto por las emociones. No quiere Dios que decidas tú por las emociones, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Dios quiere que ejerzas tu voluntad no por las emociones, sino por la mente. Porque es mente, voluntad, emociones, ese es el orden, ¿sí? Aunque las emociones son necesarias para amar y se necesitan, ¿sí? Pero Dios no quiere que decidas por las emociones. Cuando decides muy seguido por las emociones, se llama placer. Y cuando decides más seguido todavía, se llama hedonismo. Y cuando decides más seguido, se llama vicio, ¿sí? Eso es decidir por las emociones. Dios quiere que decidas por la mente. Pero voy a explicar qué es decidir por la mente. ¿Qué hay ya vimos que hay dos cosas en el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, el lugar del Espíritu Santo. Entonces, Adán peca y el Espíritu Santo se va, ¿sí? Pierde el Espíritu Santo.
Solo con Cristo volvemos a tener el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así si el Espíritu es santo? No ve el mal, no puede estar donde hay mal. ¿Cómo así que yo tengo el Espíritu Santo y puedo seguir pecando? ¿Por qué? Porque ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Tener una relación con Dios? Falso, eso no es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué dice la Biblia? Ser cristiano es la vida de Cristo en mí, por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Eso es ser cristiano. Entonces, ¿por qué puedo tener el Espíritu Santo? ¿Sí? Porque tengo a Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que ve el Espíritu Santo? A Cristo y la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Por el Espíritu Santo no ve mi mal, no ve cuando yo estoy pecando, imposible. No, para él no existe. ¿Quién ve cuando estoy pecando? El Señor. Jesús sí conoce todos mis males. Y el Padre, ¿qué ve? Dice, este puede pecar, ¿sí? Todos pueden pecar, ¿sí? Pero quien ve mi mal es el Hijo, es Cristo. Pero porque ve mi mal, ¿sí? Fue que hizo su obra, ¿sí? Estuvo dispuesto, ¿sí? Porque él vio el mal, ¿sí? Ese es Cristo. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no puede ver el mal, por eso es que es santo. No estoy diciendo que no sea santo el Hijo ni el Padre, también son santos, pero Dios puso el adjetivo santo ahí para que sepamos eso, ¿sí? El Espíritu Santo nunca ve nuestro mal. Bien, pero siempre está con nosotros, si tenemos a Cristo en nosotros. Bien. Entonces, la segunda cosa que hay en el espíritu del ser humano es el lugar del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes ese lugar lo teníamos lleno con el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Y la tercera cosa que hay en el espíritu es la conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la conciencia? Con ciencia, con conocimiento, así se llama. ¿Qué es la conciencia? Básicamente la conciencia es como si tenemos una USB, un pendrive, una USB con una información. Dios nos dio conciencia y nos dio una ley, eso se llama la ley natural. Todo ser humano nace con una ley natural, ¿sí? Así sea ateo, nace con una ley natural. Todos tenemos desde que nacemos por diseño de Dios una ley natural acá, algo en la conciencia mínimo, que nos va a decir cómo juzgar entre lo bueno y lo malo. Esa conciencia está acá. ¿Y cómo entonces decidimos? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que decida por la mente. Pero en la mente ¿qué hay? Mis saberes. Lo que yo he estudiado, lo que yo sé hacer, yo sé cocinar, ahí están mis saberes, en la mente, la inteligencia. Pero esos son míos, ¿sí? Es lo que yo he aprendido, lo que yo he puesto en mi mente, he puesto mis pensamientos. Pero yo también puedo Satanás me tienta y yo puedo poner malos pensamientos en mi mente, claro. Pero Dios dice que lo lleve cautivo. ¿A dónde? A la conciencia. La conciencia es donde yo llevo cautivo todos los pensamientos. ¿Y qué hago yo? En mi mente voy a decir algo, voy a ejercer voluntad, voy a decidir algo. Voy a mi mente, digo, es lo que yo pienso, ¿sí? Pero eso es lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Pero vamos a la conciencia. Entonces la mente va a la conciencia, ¿sí? Y la conciencia le dice, eso que dices está de acuerdo a Dios, eso que dices está en desacuerdo con Dios. Bien, si hemos alimentado la conciencia con los principios de Dios. ¿Cómo? Entonces la conciencia ya viene con un archivo que Dios nos lo da desde que somos concebidos y engendrados. ¿Qué es la ley natural? ¿Qué es la ley natural? Es la ley por la cual todos somos responsables. Por eso no hay excusa, ¿cierto? No hay excusa. Dice Romanos 1, ¿cierto? Dice que la embarraron en sus propias decisiones, es más, lo que dice es en sus propios razonamientos, dice, usa la palabra razonar. Es decir, que sin razonar con Dios, le metieron información a su conciencia y sobre eso decidieron, ¿sí? Tenemos espíritu humano porque así nos dice Dios, pero en nuestra conciencia nosotros podemos meter o principios de Dios o principios del hombre. Por eso se llama a veces la conciencia cauterizada, como por ejemplo Hitler. Hitler, él creía que no estaba haciendo el mal. Él se dio cuenta que estaba equivocado cuando se suicidó, pero él no creía. Él realmente creía que la raza aria era superior a las otras. ¿Por qué creía eso? Por dos cosas. Por Génesis 9. No.
¿Cuándo es cuando? No me acuerdo Génesis qué es. Eso cuando Cam ve la desnudez de su padre. 9, creo que es 9, sí, 9, sí. Dudé, pero sí creo que es 9. Entonces dice que lo maldice. Dice que Noé maldijo a Cam, ¿sí? Y como Cam fue los que entraron a África, ¿sí? Cuando en Génesis 10 dice Cam fue hacia África, ¿sí? Entonces, ¿qué concluye Nietzsche? Los negros no sirven, tampoco los judíos, tampoco los latinos. Los únicos que sirven, ¿cuáles son? Entonces, Nietzsche, ¿a qué filósofo lee? A Nietzsche. Hitler lee a Nietzsche. ¿Y qué dice Nietzsche? Que hay un super yo, un superhombre. ¿Y de dónde había nacido Nietzsche? Alemania. Entonces, ¿de dónde venía el superhombre? Era ario. La raza aria es el superhombre, todos los demás son basura. Entonces Hitler creía eso, ¿sí? Y por eso actuó así. Él tenía su conciencia cauterizada. Puso principios que no eran de Dios en su conciencia y así actuaba, ¿sí? Entonces nosotros también podemos hacer eso y eso ahí la embarramos. Entonces, ¿cómo debemos alimentar nuestra conciencia? Con los principios de Dios. Y por eso es que no hay excusa, porque cada persona en la conciencia tiene una ley natural. Esa ley natural es la ley para saber qué es el bien y el mal sin Biblia, sin religión. Ley natural es que si yo te pego un puño a ti y a ti te duele, ¿sí? Y luego tú me pegas un puño a mí y a mí me duele, ¿yo qué aprendí? Que pegar un puño es malo. ¿Por qué? Pues porque me dolió, ¿sí? Sí. Tiene cualquier persona tiene conciencia. Nosotros lo que tenemos es que cuidar la conciencia. ¿Cómo? Pero lo que quiero yo llegar a la respuesta es que te dice, con respecto al espíritu humano, es un órgano dado de Dios en nosotros, el espíritu humano, en el cual nosotros nos conectamos con Dios en su espíritu, o con el espíritu santo. El espíritu humano. El espíritu humano sí tenemos un espíritu, es el espíritu que Dios nos hizo, pero como seres humanos. ¿Cuál es la facultad del espíritu humano? La comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? De dos formas. Con la creación. Y después de Cristo, con Cristo. Y antes de pecar, Adán, antes de pecar. Perfecta libertad, perfecta comunión con Dios. Bien, entonces, ¿por qué con la creación? ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 1? No tienen excusa. Ay, es que yo vivía antes de Cristo. Pues Cristo no había venido, entonces, ¿cómo iba a ser salvo? Pero ¿qué dice? Que la creación habla de los atributos invisibles del Dios verdadero. Entonces tú con el Espíritu, ¿sí? Razonando la creación, ¿sí? Puedes saber que hay Dios. No puedes saber muchas cosas de Dios, pero sí que hay un Dios verdadero. ¿Y cuál es? Inclusive puedes saberlo. Por eso es que no hay excusa. Primera cosa. Pero después de Cristo, ¿sí? Tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. Bien, listo. Como ya estamos después de Cristo, entonces es con Jesucristo. Eso no quiere decir que no haya gente que pueda tener comunión con Dios a través de la creación. Sí, sí puede haber. ¿Cómo? La palabra de Dios dice en Mateo: será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Qué es el evangelio del reino? Hay dos evangelios en la Biblia: el evangelio de la salvación y el evangelio del reino. Evangelios son buenas noticias. Las buenas noticias de la salvación: Cristo hizo toda la obra, soy salvo. Listo, soy salvo. Soy creyente, soy salvo. Listo. Nosotros acá todos somos salvos. Pero luego tengo que a esos salvos enseñarles los principios del reino. Porque ¿qué dice la palabra? Ese es el evangelio del reino. ¿Qué dice la palabra? Sea renovado vuestro, no te conformes a este siglo, sea renovado vuestro entendimiento. Pero ¿qué es entendimiento? ¿Qué es entendimiento? Vamos a mirar. Aquí voy a explicar esto, pero voy a llegar allá a la respuesta. ¿Qué es entendimiento? Es una muy fácil. Es esta fórmula. P más R igual E. Principio barra razonamiento es igual a entendimiento. Entonces usted tiene que haber razonado un principio de Dios para renovar su
entendimiento. Cuando usted razona un principio de Dios, renueva su entendimiento y de ahí para adelante decide diferente. Ya no es lo mismo, ya no decide igual. ¿Cierto? Cuando usted es creyente, hay cosas que ya entendió de Dios y no va a seguir haciendo, ¿cierto? Y a medida que ustedes acá en Transforma han aprendido principios de Dios, entonces van a cambiar sus decisiones, ¿cierto? Y ese es el Evangelio del Reino. Pero ¿qué dice el Evangelio del Reino? Será predicado a todas las naciones. No dice a toda la gente en todas las naciones, sino dice a todas las naciones. Y vendrá el fin. Pero ¿qué dice el Evangelio de la salvación? Vaya y predique el Evangelio a cada persona. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios? Que al menos hayan 2 creyentes en cada nación, 2, que sean salvos, que tengan el Evangelio de la salvación, y que a esos 2 se les haya enseñado un principio, uno solo, del reino, y va a venir el fin. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted es de una nación donde a usted no le predicaron, pero ya habían 2 creyentes, y a esos 2 creyentes les enseñaron el reino y pum, vino el fin? ¿Qué pasa con usted? ¿Cómo lo van a juzgar? Por la ley de su razonamiento, por la ley natural que tienes. Es decir, tú ya tenías conciencia y podías a través de la creación saber quién era Dios. Esa es la ley de... Si nadie les predicó. Pero sí tenemos que predicar a todas las naciones para que hayan al menos 2 creyentes. Cuando hay 2 creyentes, a esos 2 creyentes les damos el reino. ¿Sí? Un error que hacemos varias veces en la iglesia es enseñar principios de reino a no creyentes. Para ellos es locura. ¿Sí? Usted no puede enseñarle a un no creyente cómo debe funcionar la economía. No. Usted a un no creyente solo puede enseñarle el evangelio de la salvación, no más. A menos que ese no creyente le pregunte. Y usted tiene que estar preparado para presentar defensa a sus principios. ¿Sí? Primera de Pedro 3:15. Si le preguntan, ¿cómo te preguntan? De 2 formas: tácita y explícita. Explícita es cuando dice, oiga, mire, es que a usted le va bien en su familia y a mí me va re mal, dígame cómo es, y es no creyente. Entonces usted le dice, mire, papito, Cristo, Dios, tal, le enseña, es que los principios de familia son estos, pero le predica el evangelio para que se vuelva creyente, ya. Pero también hay una forma tácita en que te preguntan. Por ejemplo, yo estoy en cumpleaños de mi mamá, todos son ateos y mi hermana nueva era. Entonces, todos estamos hablando de fútbol. ¿Listo? Todos estamos de acuerdo que cualquiera en la sala puede hablar, ¿cierto? Eso es un consentimiento tácito. Entonces, claro, yo les enseño los principios del fútbol. El fútbol fue diseñado para aprender gobierno. Trabajo en equipo, gobierno en equipo. Para eso es el fútbol. Bien, ¿listo? Entonces yo enseño los principios ahí. No me están preguntando, pero hay un consentimiento tácito de que cada uno puede hablar. El problema es cuando vamos y le decimos a los creyentes, mire, es que y lo cogemos a puro bibliazo. ¿Sí? No, eso no podemos hacerlo. Pero a los creyentes sí tenemos que contarle los principios del reino, o sea, de las 7 partes de la nación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tomemos las decisiones de conciencia de acuerdo al reino. ¿Sí? Y entonces seamos luz, ¿sí?, para la nación, para que pueda haber transformación. ¿Cuánto tiene que haber? Un remanente. El mínimo remanente son 2. Y ya. Hay países o naciones que necesitan más remanentes que otros, depende del grado de pecado que tengan. O sea, ¿qué tan lejos estén de los principios? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, Corea empezó su transformación con el 22% de evangélicos y ahorita son el 37%. Pero han habido problemas, ¿sí? Pero hubo algo de transformación, sí, y cada vez están creciendo más, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasó? Uno creía que iban a seguir así como venían cuando eran el 22 y ahora son el 37 y ya no están igual de transformando igual, han bajado, ¿sí? Son más, pero han bajado, ¿sí? Eso es una curva de campana, ¿sí? Esa es. Entonces, esa ley natural, que es los principios naturales que ha puesto Dios en la conciencia de cada ser humano, son exigibles, ¿sí?, para que no tengan excusa de Dios, ¿sí? Por eso Dios puso eso en cada ser humano. También le llaman la ley del razonamiento. Es decir, usted podía razonar, papito, ¿sí? ¿Qué hacemos? No razonó. Hay un buen ejemplo de eso y hay un hermano de nosotros que es Don Richardson. Él es un misionero de Jucum y es antropólogo. Diría yo que es el mayor antropólogo cristiano. Y él tiene varios libros. Tiene 2 libros muy conocidos, que es Peace Child, que es Niño de Paz, que lo hicieron en película de cine, y también Los Señores de la Tierra, que también lo hicieron en película de cine.
Y tiene otro libro que se llama Eternity in Their Hearts, Eternidad en sus corazones. Es un estudio antropológico de 8 lugares, 8 naciones, 8 situaciones en el mundo donde hubo gente antes de Cristo que conoció al Dios verdadero. Antes de Cristo. La portada del libro es Machu Picchu. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Machu Picchu? Cuando usted va y ve bien la historia, no la que cuentan los turistas, sino vaya bien los guías, sino la historia verdadera, usted va a ver que, y otra vez dije que iba a investigar y se me olvidó ir al cuaderno, Tupac vivía en Cusco, ¿no? Cusco era la capital del Imperio Inca. Y Tupac tuvo un hijo con su esposa en matrimonio, en Cusco. Pero Tupac tuvo otro hijo en Ecuador, en lo que hoy es Ecuador, ¿sí? Que se llamó Atahualpa. Entonces cuando llegaron, Tupac ya estaba viejito y dijo: voy a ceder el trono. Entonces Atahualpa le dijo: yo también soy tu hijo. Y Atahualpa era un tipo alto, ¿sí? Bien parecido, militar, fuerte, mientras que su otro hijo era bajito, ¿sí? Tímido, estudioso, nerd. Haga de cuenta que Atahualpa era el duro y el otro era el nerd, ¿sí? Eso era. Pero el otro, que se me olvida el nombre del otro hijo de Tupac, le gustaba la astronomía. Entonces, ¿quién era el dios para los incas? Inti, es decir, el sol. Entonces él estaba estudiando a Inti cuando un día dice: Inti no es Dios. Imagínese usted toda la vida de esa nación creyendo que Dios era Inti, o sea, el sol. Su moneda actual en Perú se llama el sol por eso, ¿sí? Y él dice: no es Dios, porque él cumple unas reglas, tiene un diseño. Entonces Guaricocha fue el que creó a Inti. Porque ¿quién era Guaricocha? El espíritu, el Dios, el espíritu de Dios que estaba en todas las cosas, pero que emanaba del agua. Ese era Guaricocha. Pero que estaba en todas las cosas. Entonces él dijo: Inti tiene a Guaricocha. O sea que Guaricocha, porque Inti cumple unas reglas. ¿Por qué supo que Inti cumplía unas reglas? Porque estudió astronomía y dijo: mire, Inti va a salir dentro de un año por esta montaña. Y fijo, ahí salió, ¿sí? ¿Por qué? Porque se podía predecir sus movimientos. Entonces, eso era impopular. ¿Cómo así que el hijo de Tupac está diciendo que Inti no es Dios? O sea, vamos a matarlo. Entonces el papá lo manda a matar. ¿Y qué le toca? Volarse. Y ellos se vuelan para lo que hoy es Machu Picchu. Por eso usted ve en Machu Picchu que la primera parte de la ciudad no tiene adoración al sol, solo la segunda parte. ¿Qué pasó? Ellos se fueron entendiendo que Inti no era Dios, pero no enseñaron a la siguiente generación bien. Y la siguiente generación volvió a adorar al sol. Y eso es Machu Picchu. Pero la evidencia es que pudieron llegar al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo pudieron llegar al Dios verdadero? Porque tenían razonamiento y había ley natural en ellos, que es la ley básica que tenemos cada ser humano para poder no tener excusa. ¿Ven? ¿Sí? Más o menos. No sé si te respondí la pregunta, pero bueno, entonces esa es la ley natural. Ahora, el espíritu de Dios, el espíritu humano, ¿sí? Dios no lo creó, Dios lo creó. ¿Qué hace el espíritu humano? Poder tener comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Ya sea si razonamos la creación. ¿Cómo? Sí, ya sea si podemos razonar la creación y identificar a Dios y luego adorándolo. ¿Bien? Bien. Ahora, o ya sea si confesamos a Cristo como Señor y Salvador y por ende tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, ya tenemos comunión. Hay formas de demostrar la comunión con Dios. Una es orando, la otra es leyendo la palabra. La otra, ¿cuál es? Congregándonos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? Teniendo fe en las cosas sobrenaturales. Usted ve que hay gente que tiene una fe reloj y dice: venga a ver, venga, oro por usted, ¡pum! Y no siempre se sana, ¿sí? Porque Dios es el que sana, es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero tiene la fe, ¿sí? En cambio, a veces uno la duda. Y a veces uno, no, venga, yo oro. Y uno tiene la fe que sí, ¿cierto? Esos son formas de entender esa comunión. Entonces el espíritu humano tiene la particularidad de tener comunión con Dios, pero de dos formas. Si tienes a Cristo, ¿sí? Esa comunión está dada por tu espíritu humano con el Espíritu Santo. Por eso está el espíritu humano, que es el que dije de comunión, está el lugar del Espíritu Santo y está la conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en la conciencia? Ya méteme en 2 minuticos y hacemos el break. ¿Qué pasa en la conciencia? Conciencia. ¿Cómo formo la conciencia?
La conciencia es función de la razón. Es decir, para que yo pueda meter algo en la conciencia, tuve que haber razonado. Pero yo puedo razonar los principios de Dios o tener mis propios razonamientos sin Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo razono y meto lo correcto en mi conciencia? Tengo que razonar las evidencias de la verdad. Entonces, está la verdad, hay una verdad, es absoluta. ¿Sí? Yo razono las evidencias de esa verdad y las meto en mi conciencia. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de verdad, que es la palabra escrita, que es la palabra de verdad, y la palabra viva, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. La verdad es la palabra escrita, que es la Biblia, la palabra viva, que es Cristo. Entonces yo razono la Biblia, razono los principios bíblicos y razono la obra, el ministerio de Cristo, ¿sí? Y entiendo, ¿sí? Puedo razonar y meto lo correcto a mi conciencia. Entonces, cuando voy a decidir en mi voluntad, yo voy a mi mente, yo ya sé esto, pero total voy a mi conciencia. Porque en mi mente yo puedo a lo malo llamarle bueno y a lo bueno llamarle malo y creerlo. Hay cosas que ustedes creían que ahora en Transforma ya las razonaron. O hay cosas que usted creía antes de ser cristiano que ahora como cristiano dice, no, es que estaba mal, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos renovando nuestra mente y no conformándonos a este siglo, vamos renovando nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es el entendimiento? ¿Sí? Es poner los principios correctos en la conciencia, es decir, haber puesto los principios de Dios, haberlos razonado y entender las cosas. Ahora sí entiendo, ¿sí? Entonces, un profesor universitario de geología en una universidad, ¿sí?, pagana, y él siendo ateo, sabe mucho de geología, pero no ha razonado la geología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no ha entendido el logos de Dios de la geología. Puede saber cosas, pero no la ha razonado. Les voy a hacer el ejemplo de eso con el fútbol. Y me demoro 3 minutos más y hacemos el break. Yo les dije que el fútbol era, cuando usted razona el fútbol, pues resulta que el fútbol no sale en la Biblia. ¿No es que no sale? ¿Por qué? Porque el fútbol Dios lo reveló después de la Biblia. La Biblia es un libro de historia donde está la historia desde la eternidad anterior hasta el año 69. Pero el fútbol fue revelado a finales de los 1800. Entonces pues no sale en la Biblia. Pero la Biblia tiene los principios de todo. La Biblia no tiene los principios del fútbol, pero sí tiene los principios del deporte. Entonces usted entiende los principios del deporte en la Biblia y luego ve el fútbol. Entonces usted razona el fútbol y entiende que el fútbol fue revelado por Dios para que aprendamos el gobierno en equipo. Porque el gobierno de Dios siempre es, la forma de gobierno de Dios siempre es en equipo. Entonces, hace 3 años, vieron que Zidane se retiró del Real Madrid, ¿no? Creo que fue una muy buena decisión. Retirarse en la gloria, eso es lo que hay que hacer. Pues 3 de 3, o sea que todo el mundo callado. Este tipo, yo cuando lo nombraron dije, no, yo no soy hincha del Real Madrid, ¿sí? Pero yo dije, no, este man le va a ir re mal, pues lo nombraron ahí porque es una figurita, ¿sí? El primer año me dejó callado, campeones, liga y la del Rey, o sea, callado yo, ¿sí? Y el segundo año otra vez la Champions y ahorita otra vez, ¿sí? O sea que re callado, ¿sí? No sé nada de fútbol, es yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces estaba James, y entonces James lo contrató el Real Madrid, y todos, ¡guau! Uy, pero ese Zidane no lo pone, ese Zidane es un racista, ese Zidane no, ese Zidane también es inmigrante, sí, porque él es argelino, ¿no? Inmigrante a Francia, ¿no? Y no lo pone, pero ¿qué pasó? ¿Quién tenía razón? ¿Nosotros diciendo que Zidane no ponía a James y quería ponerlo? ¿O Zidane banqueando a James ganando todo? Banqueándolo, ¿por qué? ¿Por qué Zidane no puso a James? Es lo que hay que entender. Si James es un muy buen jugador. ¿Qué pasó cuando James entonces estaba en el Real Madrid? Se compró un Lamborghini amarillo. ¿Qué pasa cuando usted tiene un Lamborghini amarillo? A mí me gustan los carros deportivos amarillos. ¿Sí? Usted no va a comprar un Lamborghini amarillo para andar a 40. O sea, ¿para qué lo compra? ¿Sí? Usted compra un Lamborghini amarillo para andar a 250, o si no, ¿para qué? Sí, para policharle, no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Multa electrónica. ¡Plip! Pague la multa, haga el curso. El curso en España es obligatorio. Y entonces tenían entrenamiento a las 8 y James no pudo llegar porque estaba en el curso. Si usted no hace el curso, tiene cárcel, ¿sí sabía? En España es así.
Y no es escarcelable, tiene que paga 30 días de cárcel, imagínense. Oye, pucha. ¿Sí? Entonces usted tiene que ir al curso. Entonces, Zidane le dijo, bueno, pilas, que no vuelva a pasar. ¿Sí? 7 veces el primer trimestre, 7 veces. Entonces, que Zidane, que sí había razonado el fútbol, dijo, este puede ser muy buen jugador, pero no entiende, pero se me va a tirar el equipo. ¿Sí? Le va a pasar ese mal comportamiento a los demás. Entonces me toca sentar. Así sea muy bueno. ¿Por qué? Porque Zidane sí razonó el fútbol y dijo, el fútbol es para entender el trabajo en equipo. Para eso es el fútbol. ¿Sí? Zidane sabía mucho de fútbol, pero no había razonado el fútbol. Ahora en el Bayern está empezando a razonar el fútbol. ¿Sí? Esa es la diferencia entre razonar y saber. Eso, James está en el Bayern, ¿no? Eso. Bien, entonces eso es la diferencia entre saber y razonar. Razonar es entender el logos de Dios, entender el orden de Dios de cómo diseñó Él las cosas. ¿Sí? Mientras que saber, aunque en mi saber puede haber algo del logos de Dios, ¿sí? Porque yo pude identificar algo, pero no es entender el propósito. ¿Sí? Eso es. Entonces Dios nos llama a que razonemos. ¿Sí? Y todos podemos razonar porque Dios razona. Entonces esta es la introducción de la introducción, porque era para aprender que podemos razonar como Dios razona.